Y le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana el médico psiquiátrico infantil del CIDEN, al doctor Gilberto González Mellado. Doctor, qué gusto saludarlo esta mañana. Buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y ya lo anticipábamos al arranque de este espacio informativo, íbamos a retomar el tema de Torreón, Coahuila, los hechos ocurridos el pasado viernes. Y sobre todo, doctor, evitar que estas tragedias puedan replicarse aquí en el estado de Sonora, en una labor que va desde los maestros hasta los padres de familia, es decir, se tiene que hacer trabajo en equipo para favor de los niños. Muy bien, como tú mencionabas, es muy importante la comunicación estrecha entre padres e hijos, porque esa parte la hemos estado perdiendo poco a poco. Entonces, es una invitación así de manera abierta y casi como de manera como súplica con los papás que establezcan comunicación con sus hijos, porque realmente no conocen quiénes son sus hijos, no conocen quiénes son los papás. Entonces, muchas veces el maestro es quien conoce más al propio niño. Entonces, si el niño y el papá no tienen comunicación, entonces el maestro puede tener comunicación con el maestro y se observa algún tipo de comportamiento, ya sea que el niño se aísle o que sea demasiado inquieto o lo contrario, un poco agresivo, o lo que nosotros llamamos agresivo, son respuestas demasiado fuertes, conductas hacia otros compañeros o que vayan bajando sus calificaciones, las cuales eran buenas, vayan en decremento. Todos esos son signos o datos en los cuales ya sea el personal de compañeros maestros o los propios papás deben tener estar muy al pendiente exactamente de su hijo. Y la otra parte es saber con quién están sus hijos. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo sus hijos? ¿A qué se dedican sus hijos? ¿Qué es lo que hacen en los tiempos cuando no estoy con él? Ya sea a través del teléfono, preguntar, involucrarnos en sus actividades. Cada vez vemos menos papás involucrados en las actividades de sus hijos. Vemos que van cuidadores, ya sea, voy a decir así, la abuela, va el abuelo, va hasta una vecina que tiene mucho afecto, lo tiene mucho tiempo cuidándolo, pero a los que vemos menos, no vemos a los papás. Entonces es una invitación a los papás que abran, que tengan ese canal de comunicación hacia sus hijos para que los conozcan, ¿sí? Porque muchas veces en las propias consultas, me voy a atrever de decirlo así, les ofrezco, pues si les ofrecemos como centro esa oportunidad de conocer a su hijo y nos dicen, no, para eso están ustedes. Ustedes exploren, ustedes vean, ustedes conozcan y me dicen. Ustedes son los expertos, ustedes son los echan expertos, la bolita a ustedes. pero nosotros no somos los papás. Claro. Entonces, cuando les damos ese tipo de información, muchas veces los papás se sienten así como agredidos, vamos a decir la parte, en la cuestión que los estamos devaluando como papás, cuando realmente queremos dar, nuestra función es darles mayor poder, mayor capacidad de ser padre, porque son papás, pero la parte de ser padre nos está costando mucho trabajo en nuestra sociedad. Cada vez está fallando más el padre de familia en ser precisamente, tener esa figura de padre hacia los hijos, de guía hacia los hijos. Exacto. Sí, una parte es por la cuestión de que nos está alcanzando, ya nos alcanzó la tecnología. Tienen esta parte de la comunicación o los medios, de estar en comunicación con ellos o establecer contacto con ellos, pero esa parte de la comunicación ya es de tú a tú o de igual a igual. Entonces ya el respeto por el papá se va devaluando. ¿Por qué? Porque le mandan un WhatsApp, aquí estoy, cuando realmente están en otro lugar. En otro lugar. Y no se enteran con quién están, no saben el número de seguidores que tienen en línea, no saben a quiénes tienen agregados, no saben a qué hora se duermen, no saben a qué hora despiertan, si fueron a la escuela. Sus hábitos, demás, ¿no? Gustos. Es más, cuando hacemos la evaluación, le preguntamos, dígame 3 características de su hijo. No saben qué contestar. No saben qué contestar. Caray. Decimos cuáles son sus defectos, me hacen la lista grande. ¿Sí? Entonces, es una invitación hacia los papás de manera directa, que nos ayuden así. Ellos son los encargados de manera directa en la cuestión de conocer y acercarse, aproximarse hacia sus hijos. Hay algo muy importante, cuando el niño nace con algo que se llama temperamento, pero nosotros somos los encargados como padres de formar su carácter. El carácter en la etapa de la adolescencia, que es la etapa más o menos en la cual se encuentra el niño del suceso, esa parte se encargan los papás. El carácter no lo puede formar otra persona, solamente el papá.
Si no tenemos un carácter definido, cuando se fusiona temperamento y carácter, que es para que nos dé la personalidad, ¿qué personalidad va a tener este hijo, este niño? Si tenemos un carácter básicamente nulo o inespecífico, va a estar inestable, no va a saber hacia dónde va a ir. O toma ejemplos de redes sociales, toma ejemplos de... Y el patrón más gusta, ¿no? común a seguir es una imitación, Ajá. una invitación a un lugar donde se sienta seguro como adolescente. Porque el adolescente, como está en búsqueda de esta parte de proximidad, seguridad y estancia dentro de un grupo, entonces lo invitan, se siente seguro y se queda. Doctor, ahorita que hablábamos precisamente de hábitos y también del entorno del propio menor, vivimos en un país violento, obviamente, un país en donde, bueno, la cultura de la violencia está prácticamente a la orden del día todos los días en los mismos informativos. Tenemos noticias, referencia a temas de violencia, asesinatos, feminicidios y demás. Y la semana pasada, el propio gobernador de Coahuila hacía referencia al tema de los videojuegos, que señalaba la violencia existente en los videojuegos. ¿Puede incidir de tal forma precisamente un videojuego en específico, en este caso en concreto, hacia este tipo de acciones como lo hechas por este menor? No hay un estudio comprobado en relación al tipo de videojuego que los relacione con la cuestión de la violencia, pero sí el número de horas que invierte un niño o un adolescente o un adulto en el uso del videojuego. Ese tiempo que debe de estar destinado al desarrollo de habilidades sociales, estar en contacto con otros niños, pero en relación de juego, practicando algún deporte, conviviendo, enojándose si quiere o resolviendo sus conflictos, ¿sí? Pero en contacto uno a uno, lo llamamos convivencia grupos de pares, no tiene la habilidad, no tiene la capacidad y no tiene el tiempo. ¿Por qué? Porque dedica más tiempo a la cuestión del videojuego, entonces la capacidad de resolución de conflictos es básicamente, que es una de las habilidades sociales, no se lleva a cabo. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de resolver un conflicto? Es a través de la agresión. Entonces, no está directamente relacionado el uso del videojuego, la cuestión del contenido. Del videojuego en sí. Del videojuego en sí, Ajá, sino el tiempo que se usa. Okay. Porque un niño que utiliza alrededor de 4 o 5 horas el día de uso de videojuego, básicamente no desarrolla habilidades sociales. ¿Y cuál va a ser su patrón de comportamiento? Cuando se encuentran dentro de un conflicto, ¿cómo lo va a solucionar? Se acuerda de manera inmediata cómo se soluciona el conflicto dentro del videojuego. ¿Qué se hace? De manera inmediata, presiona un botón, ¿sí? Y se tiene que solucionar. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? No es que imite el videojuego, trato que como la parte del videojuego se solucione de manera inmediata. ¿Sí? Exacto. A través de aplastar un botón, o sea, decir una palabra o marcar un alto. Y en el caso, ya hablando del entorno de violencia existente, esto obviamente también incentiva a lo mejor en algunos casos a algunos jóvenes a actuar de esa forma, también en imitación, vaya. Sí, exactamente, es por la parte de la invitación y la parte de la imitación. Sí. Los invitan a jugar y luego imitan a hacer ciertas actividades, los propios retos que salen dentro del videojuego, ahora los retos que hacen los adolescentes, estos retos los ponen también en riesgos a ellos. Entonces es nuevamente una invitación a los papás para estar supervisando el número de horas que el menor pasa frente al videojuego, y potenciar lo que es el desarrollo de las habilidades sociales, que es otro de los factores que nos encontramos muy frecuente en nuestra consulta. Cuando hacemos la evaluación de las habilidades sociales, encontramos un papá deshabilitado socialmente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? No significa que sea retraído, significa que todo lo responde a través de violencia. ¿Qué es esto? A mí no me puede decir nada a nadie, sino la respuesta es agresión. Gritos, insultos, regaños, entonces, pero no hay una solución. Entonces, el papá tiene que ser el principal mediador entre la búsqueda de la solución y la solución del conflicto. En una familia disfuncional, doctor, donde a lo mejor la figura paterna no se encuentra o la figura materna no se encuentra o hay violencia intrafamiliar, ¿es un caldo de cultivo todavía para que pueda existir este tipo de conductas antisociales? Puede ser un caldo de cultivo, pero si tenemos el personal docente está altamente calificado en las escuelas, realmente en nuestras escuelas tiene personal así, me atrevo a decirlo, de muy, muy buen nivel, son capaces ellos de desarrollar esas habilidades en el niño, las identifican, ven un niño que está demasiado inquieto, demasiado
retraído y ellos lo invitan a participar. Ok. ¿Sí? Entonces, aún así, esta parte se llama resiliencia. ¿Sí? Entonces, aquí, aún teniendo este caldo para la formación de el maestro, cuando nos ayuda en las escuelas a formar esta parte de las habilidades sociales, evita que ese caldo, básicamente, vamos a decirlo así, lo seca pero lo forma en un caldo básicamente para la formación de la estructura de la personalidad del propio menor. En muchos de los casos, los maestros son los que forman la personalidad del niño. Los maestros, Los más que los maestros, papás. más que los papás. Entonces, ellos imitan al maestro. Por eso muchos de nuestros niños dicen, yo quiero ser maestro. Cuando el papá es ingeniero, es arquitecto, tiene otra ocupación, pero ellos quieren imitar a su maestro. Y ahí es cuando cobra más relevancia todavía la labor de ellos mismos, de los docentes, ¿no? De los docentes. El papel que juegan. Exactamente. Y hay un enojo, debemos decir así, un enojo por parte del papá, porque el niño quiere ser maestro. ¿Y por qué no quiere ser abogado o ingeniero A lo como que yo? yo me dedico, ¿no? A lo que yo me dedico, exactamente. Entonces, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a tu hijo? Perfecto. Pues ahí está parte de este análisis precisamente de lo que se hace por parte de los padres de familia. A lo mejor ahí en casa usted está detectando algunos de los señalamientos de lo que menciona el doctor esta mañana, de algunos signos de alerta, de avisos de que algo está fallando en la comunicación al interior de los hogares. Y yo creo, doctor, parte de lo dicho dentro ya ya comentarios finales, la palabra clave dentro del tema de la prevención es la comunicación padre e hijos y también docentes con los papás. Exactamente. Son los pilares principales. ¿Por qué? Para evitar la parte de que lleguen con nosotros. Ahí está la invitación. Así es que ahí está el tema relevante, obviamente, y ojalá ahí en los padres de familia esta mañana se haga un acto de conciencia este día, un acto de reflexión y saber exactamente, pues desde incluso cuáles son las relaciones que tienen sus hijos, los amigos que tienen sus hijos, el entorno que tienen sus hijos y sobre todo esa comunicación que debe existir, padres e hijos, esa nunca debe dejar de existir.